Amén, hermanos. El amor del Espíritu es la segunda entrega. De la semana pasada empezamos a hablar sobre los frutos o el fruto del Espíritu, el cual tiene 9 características. Vamos a leerlo en Gálatas, capítulo 5 y versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así hacemos un repasón rapidito de 1 minuto y recordaremos que dijimos que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, le puso las características divinas que hoy podemos vislumbrar en la gran mayoría de seres humanos. No sabemos por qué hay seres humanos que tienen una bondad grandísima en su corazón, ni son cristianos, ni lo quieren ser, ni quieren reconocer a Cristo, pero muestran al mundo que son buenas personas. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible si no tienen al Espíritu Santo. O personas que, por lo que sea, tienen mucho amor y mucha entrega, como vamos a ver hoy, hacia los demás. Incluso hay quien han dado sus vidas por sus países o por lo que ellos han creído. Y nosotros nos preguntamos, pero estas personas no tienen al Espíritu Santo y muestran mucho, mucho amor. Todo esto lo contestamos la semana pasada, porque es un reflejo de aquello que Dios puso en Adán. Las características de Dios, o sea, las cualidades de Dios que puso en Adán, porque lo hizo a su imagen y semejanza, y cuando Adán pecó, quedó un reflejo, un pequeño reflejo que se ve reflejado en toda la humanidad. Por eso la Biblia dice que tengamos cuidado, que amemos a todas las personas, a todos los hombres y las mujeres, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Cada uno lleva un trocito de esa semejanza que Dios puso en el ser humano. Pero el fruto es otra cosa. No tiene nada que ver con aquello que perdió Adán. Ya Adán lo perdió y ahora resulta que el fruto viene para la nueva creación, para las nuevas criaturas, los que están en Cristo, los que han nacido de nuevo, y estos son los que reciben el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace morada en el nuevo creyente, no el antiguo, el viejo Adán que murió. ¿Os acordáis que lo hablamos todo eso la semana pasada? El viejo Adán que murió, que se quedó enterrado, que aunque sabe bucear, cuando nos bautizamos ahí tiene que morir, pero seguimos teniendo la lucha porque la carne es terrenal, pero sobre el nuevo nacimiento, sobre la nueva criatura, es donde el Espíritu pone su fruto. Ese fruto no viene parcialmente, no viene a trozos. Hoy tienes amor y a lo mejor si te portas bien de aquí 6 meses el Espíritu Santo te va a dar la templanza o te va a dar la paciencia, sino que el fruto es algo que el cristiano no tiene nada que hacer al respecto para que surja. Cuidado, que eso tiene un contexto. El cristiano siempre tiene que hacer un esfuerzo, porque la vida cristiana se trata de esfuerzo, se trata de cambio, se trata, como vamos a ver hoy, si tú tienes que amar, tienes que hacer un esfuerzo para amar. Eso te va a costar, luchar contra la carne. Pero cuando me refiero a que no tienes que hacer nada, es nada espiritual para que el fruto florezca. Por eso se dice que es un fruto, porque la Biblia lo está comparando a una naranja, a una manzana que sale de un árbol. El árbol somos nosotros, el Espíritu Santo es el que fluye en la savia dentro de nosotros y el fruto sale automático. ¿Qué hacen los árboles para tener naranjas? Hacen un esfuerzo ahí grandísimo, yo quiero tener naranja. Cuando llega el tiempo, sale la flor se germina y sale la naranja. Primero es pequeñita, muy pequeñita, luego se va haciendo grande hasta que es comestible. Y ahí podemos decir que es un fruto, cuando ya es comestible, cuando ya nosotros la vemos buena. Así pasa con un cristiano. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, a los que han oído el Evangelio de Salvación, los que han creído en el corazón y han sido sellados con el Espíritu Santo de la verdad, recibimos el paquete entero, un nuevo nacimiento,
una nueva criatura, tenemos al Espíritu Santo y tenemos todas las cualidades que el Espíritu Santo quiere que tengamos, que es el fruto del Espíritu. No lo vamos recibiendo. Ahora, la pregunta que nos hicimos la semana pasada es, ¿y por qué no todos reflejamos ese fruto? ¿Por qué no tengo paciencia cuando tengo que tenerla? O por qué no tengo que ser, o por qué a veces no soy bueno cuando tengo que ser más bueno y lo tengo que demostrar, o por qué no tengo ese dominio propio, esa templanza que debería tener y no la tengo. Y ustedes se acuerdan que estuvimos hablando de que todo esto es porque necesitamos conocer a nuestro Creador. Necesitamos conocer a Cristo. Cuanto más nosotros conocemos a Cristo, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Esa es nuestra parte activa en reflejar, en que los dones, en que no los dones, perdón, en que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, en el conocimiento de Jesucristo. Cuando nosotros vemos la paciencia de Cristo, que le llevó hasta la cruz, y en la cruz, o antes de la cruz, ¿él podía haber sido liberado? Contesten. ¿Él tenía poder para salir de esa circunstancia? ¿No tenía todos los ángeles a su disposición? Si hubiera pegado un grito, ¿no hubieran venido todos y lo hubieran salvado? Pero por amor, una de las características del fruto, por paciencia, porque soportó hasta el final para luego ver su obra consumada. Y cuando vio su obra consumada, vio que lo que había hecho era bueno. Igual que Dios en el principio cuando creó y vio que Dios había hecho, era bueno. Y Jesús vio que lo que había hecho era bueno. Y cuando vamos aprendiendo de Jesús y de su manera de vivir y de su manera de actuar y estudiamos sus características y estudiamos sus cualidades, entonces nosotros nos impregnamos de ese Jesús, nuestro espíritu se impregna de ese Jesús y vamos siendo transformados. Vamos siendo cambiados y va floreciendo el fruto del Espíritu en las cualidades. Primero, pequeñito, una naranjita que nadie se espere que va a ser el más perfecto de todos el primer día, porque esto es una escalada, esto es una vida continua hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Esto es el resumen un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Y hablamos de estas 9 características del fruto del Espíritu. Hoy vamos directamente a hablar del fruto de la característica del amor. ¿Por qué el amor es el primero que sale en la lista? ¿Será porque era casualidad que a Pablo era el que más le gustaba? ¿O porque lo hizo por orden alfabético y empezó con la A? Pero ¿no será porque el Espíritu Santo nos muestra que la característica del amor es la más impactante en los seres humanos? La más impactante. Lo que más impactó de la vida de Jesús fue su amor. Cuando un día le trajeron a una mujer que la habían en ese momento la habían cogido en adulterio, y Jesús, que a esta mujer la ley dice que hay que apedrearla, no trajeron al adúltero, que debía ser uno de ellos, sino solo trajeron a la mujer. Y Jesús, con amor, con cariño, les va diciendo, el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra. Él tenía el poder para juzgarla, Él es Dios. Él tenía el poder para castigarla, Él es Dios. Él tenía el poder para que se cumpliese la ley judicial que estaba en la Biblia, la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte, pero bajo su misericordia y su mirada de amor, nadie te condena, yo tampoco. Levántate y no peques más. Ya le dijo lo que tenía que hacer. Y así, el amor de Cristo se ve reflejado en todas las partes donde empezamos a estudiar la Biblia. Pero, hermanos, la palabra amor,
que nosotros la decimos con tanta sencillez, en la Biblia se puede desglosar de tres maneras diferentes. Porque hay tres tipos de amor en la Biblia. Nosotros solo tenemos una palabra que es amor. En griego existen tres. Y como el Nuevo Testamento se escribió en griego, vamos a utilizar estas tres palabras en griego para que nosotros hoy entendamos mejor este mensaje. Primero que todo, nos habla de un amor fileo. En muchas partes de la Biblia, cuando pone amor, vas al original y pone fileo, que es un amor fraternal y entrañable. Es un amor muy fuerte que existe entre hermanos de carne, entre amigos. Imaginaros que entre amigos que pueden dar la vida uno por otro. Imaginaros qué amor tan fuerte. En el mundo lo hemos visto muchas veces. Dos hermanos que se quieren muchísimo y que uno defiende al otro hasta las consecuencias que sean. O un amigo que tiene un buen amigo y por su amigo hace cualquier cosa. Esos son reflejos, como he dicho, de lo que Dios puso en Adán y que llegan a nuestros días. Si buscáramos en la Biblia, vamos a leer en 1 Samuel 18:1 el ejemplo de ese amor fileo tremendo que hubo entre Jonatán y David. Dice, aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esto es un amor fileo que quedó entre una amistad tremenda, donde Jonatán era el defensor de David y David quería ser, era el enemigo de Saúl, por decirlo así, porque el enemigo era Saúl de David, que era el padre de Jonatán. Sin embargo, Jonatán estaba a favor de David, defendiéndole y haciendo todo lo que tenía que hacer como su buen amigo. Otro ejemplo más cercano a nosotros, podríamos decir en Juan 11:35, que es el versículo de la sol. Juan 11:35. Y Jesús lloró. El versículo de la sol. Y el versículo 36 nos dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Hablamos de Jesús y la muerte de Lázaro. La única ocasión que se nos dice que Jesús lloró. Este amaba es fileos, es un amor de amigos, un amor de amistad, un amor de hermandad. No el de la iglesia. El de la iglesia es diferente. Hablamos del amor del ser humano hacia su prójimo natural, sin que esté el espíritu. Jesús, recordemos que era 100% hombre y él mostraba sus cualidades de hombre. Dormía, comía, lloraba, reía. Las cualidades de hombre. Y amaba como amamos nosotros a un amigo o a un hermano. Esos son los ejemplos en la Biblia de lo que nos habla del amor fileo. Pero en la Biblia también nos habla de otro amor que es diferente, que ya no es el fileo, que es el amor eros, que es el amor romántico y el amor pasional. Un amor entre marido y mujer, el amor del noviazgo, es un amor embriagador, donde uno se embriaga de su novia y cuándo la veré y cuándo estaré y cuándo no estaré y cuando estamos juntos no sé si estamos o no estamos, pero cuando nos separamos, y hay un ambiente embriagador y ese es el amor eros, que no tiene nada que ver con el amor fileo. Son dos amores totalmente diferentes. También puede ser muy, muy fuerte ese amor eros, incluso hasta dar la vida por su otra, por la persona que está enamorada. En el mundo todos conocemos la historia de Romeo y Julieta, como uno dio la vida por el otro, del amor tan grande, esa pasión tan grande que hay. Eso es otro reflejo que Adán nos pasó de lo que Dios había puesto en él, pero no es el amor del Espíritu. Esto no viene del Espíritu. Sin embargo, son amores que nosotros los cristianos tenemos que cultivar y dirigirlos correctamente, donde no podemos poner el amor eros por encima del amor a Dios, donde no podemos poner el amor fileo
por encima del amor a Dios, como luego diremos a través del ejemplo del apóstol Pedro. Si buscáramos en la Biblia, hay un amor apasional, encontraríamos dos ejemplos, hermanos, que nos van a gustar mucho. Uno es el de Jacob con Raquel. Vamos a leer en Génesis 29 y versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Cuando él fue a buscar mujer, se encontró a Labán y Labán tenía 2 hijas y él se enamoró de una y le dijo, bueno, pues trabajaré por ella 7 años. Y 7 años cuando él trabajaba y llovía y se mojaba, pensaba en su Raquel. Y cuando hacía que el sol que rompía las piedras, pensaba en su Raquel. Y cuando las ovejas se le escapaban y tenía que ir a buscarla por el campo, pensaba en su Raquel. Y aquellos 7 años se le convirtieron en pocos días, porque tenía un amor apasionado, un amor pasional por ella. Incluso después de que su suegro lo engañó de alguna forma, nos dice el versículo 36, porque no le dio a Raquel, sino que le dio a Lea, la mayor. Y entonces, así sí, y concibió otra vez el versículo, perdona, Génesis 29, el 30, perdón, me he equivocado, el 30. Y se llegó también a Raquel, y le amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. O sea que el amor que tuvo por esa mujer, tuvieron que pasar 14 años para poder conseguirla. Imagínense qué noviazgo de sufrimiento. Imaginaos qué noviazgo de sufrimiento. Y me he casado con esta porque me la ha dado mi suegro y yo quería la otra. Y tengo que seguir trabajando. Y ves a los montes a buscar las ovejas. Y ves que está lloviendo y mira el sol que cae. Amor apasionado. ¿Saben quién tiene ese amor también? Cristo. El mismo amor. ¿Saben por quién? Por la Iglesia. También tiene ese amor por la Iglesia. Hay un libro en la Biblia que es el Cantar de los Cantares, donde se muestra el amor de Cristo por la Iglesia. Y vamos a leer en el 4:10. Cantar de los Cantares, 4:10. Como Cristo, imagínense a Cristo hablando de ustedes, de la novia de su Iglesia. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuántos mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Embriagado del amor de la Iglesia, cuando ustedes alaban al Señor, cuando en la Iglesia en conjunto nos ponemos a orar, a adorar, a alabar al Señor, esa fragancia para Jesús es embriagadora. Es su Iglesia, es su amada que un día vendrá a buscarla. Es el amor eros que está en la Biblia. Pero también hay otro tipo de amor, que es el amor donde este amor ya tiene que actuar el Espíritu Santo. Donde en el mundo no se puede encontrar, se encontrarán vertientes del otro tipo de amor, pero en el mundo no se puede encontrar, que es el amor ágape. El amor ágape es un amor sacrificial, el cual no espera nada a cambio. Alguien hace algo por no esperar a cambio. Y ustedes me dirán que a lo mejor en el mundo se han visto muchos ejemplos de muchas personas, como, no sé, no quiero decir nombres, pero hay muchos, que han dado sus vidas por su país, que han dado sus vidas por su comunidad, que han dado sus vidas por su ideología, pero no es lo mismo que el amor ágape. Porque el amor ágape, el extremo más largo del amor ágape es dar la vida por tu enemigo. Y eso no ha habido nadie en el mundo que lo haya hecho. Ningún ser humano ha dado su vida por su enemigo. Quizá lo ha dado por su amigo, quizá lo ha dado por su mujer, por su familia, por su comunidad, por lo que él amaba, pero no por su enemigo. Y esto lo hizo Dios, y esto lo hizo Cristo.
vemos que es un amor que nosotros no podemos alcanzar. Es de forma sobrenatural. Pero este amor que recibimos cuando recibimos al Espíritu Santo necesita de nuestro esfuerzo. Cristo tuvo que esforzarse. Como hemos dicho antes, Él teniendo el poder de bajar de la cruz, no bajó de la cruz porque se esforzó, porque tuvo paciencia, porque tuvo amor, porque dijo, no lo voy a hacer. El día anterior le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Fue lo único que dijo. Y el Padre le dijo que no, y él obedeció. Pero él podía haber dicho, Miguel, ven para acá, que ya estos los voy a fulminar aquí mismo y los voy a matar a todos. Pero sin embargo, él hizo un esfuerzo. El amor ágape es de esfuerzo. De esfuerzo. Vamos a ver en la Biblia 3 ejemplos que nos van a ser muy útiles, porque hablamos de Cristo como el ejemplo del amor ágape, pero yo os voy a nombrar a otro. Lucas 10, versículo 33 y versículo 34. A ver si leyendo ustedes adivinan de quién estoy hablando. Pero un samaritano que iba por el camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Más adelante dice que al mesonero le pagó, incluso le dijo al mesonero, y si te debo algo, cuando yo vuelva de Jerusalén, te lo pagaré. ¿Saben de quién está hablando? Del samaritano. Antes, a que le habían robado y que estaba tirado y maltrecho en el camino, había pasado un sacerdote, ni caso. Y había pasado otro religioso, y ni caso. El samaritano, el que menos esperaban, ese tenía un amor ágape. Dio sin ánimo de esperar nada a cambio. Ni lo conocía, ni esperaba que éste le hiciese nada. Porque si se hubiera sanado y se hubiera ido, ya se hubiera ido. Y él pagó la deuda y punto. Esto es una muestra de este amor ágape que nosotros tenemos que tener. Otro es el amor de Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Vamos a ver el ejemplo de ese amor ágape en Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como dice un pastor, y yo os lo he dicho algunas veces, si ustedes tendrían que ser salvos porque mi hijo, yo entregara a matar, pues lo tendrían mal. Lo tendrían mal. Pero Dios dio a su hijo por amor a nosotros. ¿Ves que es un amor que es un amor sobrenatural? Un amor que ya viene del Espíritu. Y por último, Mateo 20, 28 nos va a mostrar el amor de Cristo, el amor de Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí vemos la muestra de amor. Y para dar su vida en rescate de muchos. Él dio su vida. Él podía haberse negado, pero Él la dio. Ese es el amor ágape. Hermanos, de todas las características del fruto del Espíritu, el amor ágape es el más impactante, como he dicho antes. Y ese amor lo ha leído mi hermana Maribí en 1 Corintios 13, tiene que ir acompañado con todo lo que hagamos, con todo lo que digamos. Si yo hablo lenguas angelicales, humanas, si yo hablo lenguas del cielo y no tengo amor, es como un címbalo que retiñe, es como un instrumento que está fuera de lugar. Si yo reparto todos mis bienes y yo lo doy todo y no tengo amor, no soy nada.
Y si yo conozco toda la ciencia y tengo todo el don de sabiduría que el Espíritu ha puesto en mí, pero no tengo amor, ¿qué amor? El amor ágape, pues soy como una trompeta que saca números, saca sonidos fuera del lugar. Y entonces no hay estudio más profundo que 1 Corintios 13 sobre el amor. Y el amor es, vamos a leerlo, 1 Corintios 13 y el versículo 4, si no me equivoco. Y el amor es sufrido. ¿Por qué es sufrido? ¿Por qué es sufrido? Porque lo resiste todo. Agravios, peleas, insultos, todo lo que viene en contra, sigue amando. Porque el amor es benigno, es bueno. No viene cargado de malas intenciones o de segundas intenciones. Es benigno, viene de cara. Es un amor bueno como el de Cristo. Es un amor sin envidias. Uno tenga más, otro tenga menos. Yo no tengo que envidiar al que tiene más. Yo lo tengo que amar por lo que es, sea pobre, sea rico, esté en una posición avanzada o no lo esté. No jactancioso quiere decir que no presume de sus logros. Jesús podía haber presumido de sus logros. Yo he conseguido esto. Nunca se nos dice esto en la Biblia. Al contrario, Dios, el Padre, es el que lo ensalza. Porque es el amor no es jactancioso. No envanece. Eso significa que no tiene soberbia, que no se ensoberbece, que no es un amor que se cree superior a los demás. No hace nada indebido, nada. Todo lo que hace este amor es correcto. No es egoísta, no piensa en lo suyo, piensa en el bienestar del otro, sea quien sea. Mi enemigo, mi amigo, mi hermano, sea quien sea. No se irrita, no sube enseguida a la cepa porque le han dicho, porque no le han dicho, sino que lo soporta todo. No tiene rencor, no existe el rencor en este tipo de amor. No se goza de la injusticia como muchos que se ríen cuando a alguien le pasa algo. ¿Ves? Ya lo sabía yo que le iba a pasar. No, pero se goza de la verdad, cuando las cosas son verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Sinceramente, ¿ustedes se ven capaces de amar de esta manera? Si no es, y ahora viene, porque el Espíritu Santo lo pone en ustedes. ¿Ven cómo es un amor del Espíritu? ¿Ven estas características que son tan tremendas y que nosotros, por obligación, tenemos que mostrarlas al mundo? Porque, ¿os acuerdan lo que dijo Jesús sobre el árbol? Del buen árbol salen buenos frutos. ¿Y del mal árbol? Pero un mal árbol no puede dar buenos frutos y un buen árbol no puede dar malos frutos. Si somos cristianos, si tenemos al Espíritu Santo, este es nuestra medida de fe, esta es nuestra medida de amar. Esa es la estatura de Cristo. Ahí lo tienen escrito. Léanlo. Ahí, perdón, yo marco allí porque tengo mi pantalla allí. Aquí lo tienen escrito en 1 Corintios capítulo 13 y versículos 4, del 4 al 7. Ahí está la medida de Cristo, cómo Cristo quiere que nosotros amemos, cómo ese amor tiene que fluir a través de nosotros. Es sobrenatural, pero yo les puedo ayudar un poquito. Lástima que no han traído lápiz y libreta para apuntar, porque hay versículos clave que le hubiera ayudado a todos hoy. ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor ágape entre amigos? ¿Cómo nosotros ese amor fileo
que hemos recibido de Adán, lo podemos transformar en un amor ágape, y que nosotros mostremos el amor que tenemos fraternal sea ágape y no fileos. Vamos a leer en Juan 15:13, en boca del Señor Jesús. Nadie tiene mayor que que uno ponga su vida por sus amigos. Llegar a poner la vida por mis amigos, por aquellos que yo soy amigos, tanto dentro de la iglesia como pueden estar fuera, aunque los amigos, los buenos, tienen que estar dentro de la iglesia. Nuestras amistades tienen que estar aquí. Pero a veces tenemos personas que son muy amigos y que vienen de nuestra antigua manera de vivir antes de llegar a Cristo y siguen siendo amigos y los queremos mucho. Pero nuestros buenos amigos están en la iglesia. ¿Cómo podemos tener un amor ágape entre nosotros los hermanos? ¿Cómo lo podemos tener? Un amor en que no se tiran piedras, sino que se abrazan, en que se ayudan, en que uno apoya al otro en todas las cosas. Vamos a leer en Juan 13 y versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tenemos el ejemplo de Cristo. Por eso dice, como yo os he amado. Es un amor sacrificial, es un amor ágape. Es el amor que acabamos de leer con sus características. No hace nada indebido, no se irrita. El gimnasio del cristiano, el matrimonio, donde tenemos que ejercitar muchas veces este fruto del Espíritu para que nuestra vida florezca y vaya bien, donde una mujer y un marido son totalmente distintos, cada uno con sus maneras de pensar, su manera de vivir, pero cohabitando en una misma carne, como dice la Biblia. Y ahí saltan chispas y salta de todo, pero ese es nuestro gimnasio donde tenemos que fortalecernos, los que estamos casados. ¿Para qué? Para que lo que vivamos en casa lo saquemos al exterior, si no seríamos hipócritas. En casa viviríamos una cosa y en el exterior otra. Entonces ahí tenemos una persona que normalmente siempre está contraria a lo que nosotros pensamos. Es que yo pienso así, pero yo pienso de la otra manera. Es que yo lo haría así, pero yo lo haría de la otra manera. Es que yo iría por el otro camino. Y así es la vida del matrimonio, hasta llegar a un consenso, hasta ponerse de acuerdo. Efesios 5:25. Y empieza hablando de la mujer, pero eso quiero hablarlo después. Pero dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Con qué amor la tengo que tener? ¿Con un amor erótico, apasionado, que la quiero mucho, que le voy a regalar flores, que la voy a llevar el día 14, el día que se dedica al mundo el amor, voy a llevarla a comer, o voy a llevarla a bailar, o voy a hacer tantas cosas con ella, con ese tipo de amor? No, hermanos, así como Cristo amó a la iglesia. Pero yo no sé qué amor tuvo Cristo por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor de sacrificio. Maridos, cuando dice amad, es un mandamiento. Es una obligación de los maridos amar así a su mujer. A la mujer le dice el versículo anterior, el 24, mujeres, estén sujetas a su marido. Estén sujetas a su marido. La cabeza es el marido. La cabeza del marido es Cristo. Hablamos en el mundo cristiano. Hablamos en los matrimonios cristianos. La mujer se sujeta al marido. No quiere decir que es la esclava del marido, sino que se pone de acuerdo en lo que el marido
piensa que tienen que conducirse en las cosas de Dios y en las cosas que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el versículo 36 nos va a decir una cosa muy importante de cómo tienen que actuar los maridos. En el 26, perdona, en el 26. Para santificarla, perdona, en el 26 he dicho no, en el 29, perdona, del 5, en el 28, perdón. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa es la obligación del marido sobre la mujer. Y si el marido cumple con su obligación y la mujer cumple con su obligación, también saltan chispas. Pero Cristo es el pegamento, Cristo es el que está en medio, Cristo es el que pone la paz y Cristo es el que resuelve los conflictos. Hermanos, pero tiene que haber un amor ágape en el matrimonio, tiene que haber un amor ágape entre los hermanos de la iglesia, tiene que haber un amor ágape entre los amigos que tengamos. Nosotros tenemos que mostrar ese amor, no el natural, sino el espiritual. Y por último, tenemos que tener un amor ágape con Dios. Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas? Y Pedro le contesta, sí, te fileo, eres mi amigo, yo te amo como un amigo. No, Pedro, ¿me amas? Sí, te fileo, todavía no entendía Pedro lo que Dios le estaba diciendo, ¿me amas con ese amor sacrificial? Y a la tercera, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Con este amor de Dios, con este amor de sacrificio. Ay, Señor, tú sabes todas las cosas. Hasta mi vida daría por ti. Ese es el amor que esperaba Cristo. Ese es el amor que espera Dios de nosotros. ¿Me amas con ese amor que Dios ha puesto en nosotros? ¿Sabes cómo se demuestra? Muy sencillo. Juan 14, 15. Muy sencillo. ¿Tú quieres mostrar el amor de Dios por todos los lugares? Obedece sus mandamientos. El que me ama, guarda, obedece, los retiene, se los sabe, los cumple. Ese es el que me ama, no el que se pone a llorar, ay, cuánto te amo, ay, y cuando sale a la calle no se acuerda. No, el que ama, guarda sus mandamientos. Amén, hermanos.